Buenas tardes, hermanos y hermanas de Betel, mi querida iglesia. Oremos. Señor, en primer lugar te pido perdón por mis muchos pecados, con los cuales ofendo tu santidad cada día y transgredo tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos y por tanto tu palabra, Señor. Ten misericordia de mí. En esta hora invoco tu nombre, Señor, para que me asistas con el poder del Espíritu Santo para predicar tu palabra, lo cual no es un privilegio para mí, sino que es una tremenda responsabilidad ante ti y ante todo aquel que me escucha y me ve. Bendice tu palabra, Señor, que esta traiga bendición, traiga corrección, traiga discernimiento a las vidas de mis hermanos y a todo aquel que vea y escuche este video. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, y también tu justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy, hermanos, voy a hablar de un tema sobre cristología. Y el sermón o estudio se llama Señor y Cristo. Hechos 2:36 dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra griega que usa acá Lucas y que se traduce como Señor es kuriov. Y kuriov tiene un significado como gobierno. Y el concepto es el Señor del gobierno. Y la palabra Cristo, en griego, significa ungido. En Filipenses 2, 8, 11, Pablo relata la humillación y la exaltación de Jesús. El Cristo, el ungido de Dios el Padre. En la llamada kenosis, que es el hecho en que el verbo, Juan 1:1, se convierte en carne, como señala el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 14 de su Evangelio. Filipenses 2:7 señala: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra griega kenoo, con dos o al final, que se traduce como despojó, y cuyo concepto es se vació a sí mismo, se humilló tomando forma de siervo, pero no vaciándose de su divinidad. Pueden anotar y buscar en sus casas después Juan 13, 4, 5, Isaías 52, 6, para que lo lean. La exégesis o interpretación respecto del verbo despojó en español o kenoo en griego. En cuanto a esto, la Biblia usa frases como forma de siervo o semejante a los hombres, como dice Filipenses 2:7. Cristo no se vació de su divinidad, no se vació de ser Dios. La palabra Señor, que en griego es kurios, se usa en el Nuevo Testamento muy a menudo. Dicho adjetivo tiene el sentido de poseer autoridad. Con respecto a Jesús, no se utiliza como adjetivo. Es usada como nombre, es decir, como un título divino. Solo para Jesús. El título de Señor es una
señal clara respecto del hecho que Cristo haya sido elevado a la diestra de Dios, Efesios 1:20, y que en su calidad de Señor del gobierno de Dios, glorificado, está en la condición de interceder ante Dios el Padre por los suyos. Primera de Juan 2:1, Juan 17:9. La hilación entre lo que señalan los profetas Isaías en el capítulo 40, versículo 3, y Malaquías en el capítulo 3, versículo 1, comparándolo con el evangelista Marcos en el capítulo 1, versículo 3, muestra y comprueba el carácter de Dios de Cristo. Además que hay una cantidad enorme de versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que aseveran esta posición de Cristo, que Él es Dios, el Dios eterno. Juan el Bautista fue el portero que abrió la puerta del redil de las ovejas al buen pastor, Juan 10:3. Los judíos no pronunciaban el nombre de Yahvé, o traducido al español como yo soy. En las lecturas litúrgicas lo reemplazaban por la palabra o el nombre Adonai, que significa el Señor. De hecho, los escribas, en el Nuevo Testamento, en los evangelios especialmente, aparece mucho el término los escribas del templo. Hay otras versiones donde dicen los copistas del templo, que eran los judíos que copiaban los manuscritos y hacían nuevas versiones. Iban copiando permanentemente, por eso también reciben el nombre, como aparece en el Nuevo Testamento, de doctores de la ley, porque habían transcrito tantas veces la palabra de Dios que se transformaron en verdaderos expertos, conociendo prácticamente de memoria los manuscritos del Antiguo Testamento. Y cuando ellos estaban escribiendo, aparecía la palabra Yahvé, o yo soy en español, como se traduce, ellos detenían su escritura, iban, se bañaban, se ponían ropa limpia, tomaban un tintero con tinta nueva que nunca se había usado y una pluma nueva que nunca se había usado, y recién entonces escribían el nombre de Yahvé, o yo soy. ¿Por qué hacían esto? Porque le tenían tanto temor al nombre de Dios, tanto a Dios como a su nombre, y que esa tinta y esa pluma no se volvía a ocupar nunca más para volver a escribir. Curios es la traducción griega de la palabra hebrea Adonai. ¿Y qué significa el Señor? Por lo tanto, es muy relevante lo que dice Filipenses 2:9. Dios exalta a Jesús dándole un nombre que está por sobre todo nombre que se nombra. No cabe duda que lo que dice Pedro en su discurso de Hechos, capítulo 2, y mirando la kenosis de Filipenses 2, Cristo, debido a su humillación y obediencia, Hebreos 5, 7, 10, fue elevado por Dios y tomó para sí mismo el nombre de Señor porque le corresponde por derecho propio. Pedro, al decir Dios le ha hecho Señor y Cristo, está recalcando que Cristo es el Señor del gobierno de Dios, el Señor del gobierno de Dios. Pedro, al decir, o mejor dicho, las palabras de Pedro, se respaldan en tres pasajes que aseguran la calidad de Señor de Jesús. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vea en su casa, en su Biblia, 1 Timoteo 2:5, Hechos 4:12. El segundo texto es Filipenses 2:9-10, que señala: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Consulte 1 Timoteo 6:15. Y el tercer verso en que se respalda Pedro es 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mateo 16:16. Entonces, hermanos y hermanas, con esto debe quedarnos muy claro que Jesucristo es el Señor. Hay muchos que dicen, yo he escuchado predicadores que dicen Jesús es Señor. Está mal dicho. Jesús es el Señor. La gran diferencia que hay entre decir es Señor con decir el Señor radica en que muchas personas hoy día son señores. A todo el mundo uno le dice Señor, muchas gracias Señor, buenos días Señor, etc. Entonces, si uno dice Jesús es Señor, es un Señor entre muchos otros. Pero Jesús es único, es el único y verdadero Señor del gobierno de Dios, y por lo tanto, valga la redundancia, Jesús es el Señor. Bendiciones, hermanos. Que Dios, en estos tiempos de tanta angustia que estamos viviendo, Dios le llene de paz su vida y su corazón, y de muchas bendiciones. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, hermano.